Shalom, estudiamos ahora la cuarta liyá de la parashá Tazria Metzorah en el capítulo 13, versículo 55, y vamos a alcanzar ya el capítulo 14 hasta el versículo 20. Leemos: observará el Cohen después de ser lavada la afección, y si aquí no hubiere variado la afección su aspecto, aunque la afección no se hubiera extendido, impuro es él. En fuego será quemado, corrosión es por detrás y por delante. Pero si hubiera observado el Cohen, y aquí se atenuó la afección después de haber sido lavada, la desgarrará del vestido o de la piel, o de la urdimbre o de la trama. Pero si se viere nuevamente en el vestido, o en la urdimbre, o en la trama, o en todo utensilio de cuero haciendo erupción, en fuego será quemado lo que tiene en él la afección, el vestido o la urdimbre o la trama o todo utensilio de piel que se hubiere lavado, y se quitare de ellos la afección, será lavado por segunda vez y será puro. Esta es la ley de la afección de la zarat en el vestido de lana o de lino, o en la urdimbre o en la trama, o en todo utensilio de piel, para declararlo puro o declararlo impuro. Continuamos ahora ya el capítulo 14, propiamente correspondiente a la Parashat Metzorah. Habló Adonai a Moshe diciendo: esta será la ley del Metzorah en el día de su purificación. Él será traído al Cohen. Saldrá el Cohen fuera del campamento y observará el Cohen, y he aquí que sanó la afección de Zarat del Tzaruá. Entonces mandará el Cohen que traiga el que se purifica 2 pájaros vivos puros, madera de cedro, lana, carmesí y hisopo. Mandará el Cohen y degollará a uno de los pájaros en un recipiente de barro sobre agua de manantial. El pájaro vivo lo tomará, y a la madera de cedro, a la lana carmesí y al hisopo los sumergirá con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado. Con agua de manantial rociará sobre el que se purifica de la zarat 7 veces, así lo purificará. Y enviará al pájaro vivo sobre la faz del campo. Lavará el que se purifica sus vestimentas, cortará todo su cabello, se lavará en agua y será puro. Después vendrá al campamento y permanecerá fuera de su tienda 7 días. Será que en el 7º día rasurará todo su pelo, a su cabeza, a su barba y a sus cejas, y a todo su vello rasurará. Lavará su ropa y sumergirá su cuerpo en agua y se purificará. En el día 8º tomará 2 corderos sin defecto, una oveja de 1 año sin defecto, 3 décimas de efá de sémola de oblación mezclada con aceite y un log de aceite. Lo hará pararse el Cohen que purifica al hombre, que se purifica con aquellos presentes delante de Adonai en la entrada del Ohel Moed. Tomará el Cohen uno de los corderos, lo ofrendará por ofrenda por culpa con el log de aceite, y lo mecerá en elevación delante de Adonai. Degollará el cordero en el lugar que se degolla la ofrenda por pecado y el holocausto, en el lugar sagrado, porque como es la ofrenda por pecado, así es la ofrenda por culpa para el Cohen. Kodesh HaKodashim es ella. Tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda de culpa, y pondrá el Cohen en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Tomará el Cohen del log de aceite y verterá sobre la palma izquierda del Cohen. Sumergirá el Cohen su dedo derecho en el aceite que está sobre su palma izquierda, y rociará del aceite con su dedo 7 veces delante de Adonai, y el resto del aceite que está sobre su palma pondrá el Cohen en el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, en el lugar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por culpa, y lo que sobre del aceite que está sobre la palma del Cohen pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará expiación por él al Cohen delante de Adonai. Hará el Cohen la ofrenda por pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza. Después degollará el holocausto, y elevará el Cohen el holocausto y la oblación en el altar, y hará expiación por él el Cohen, y será puro. Bien, en esta cuarta lía vamos a ver en primer lugar cómo se realiza el diagnóstico de Zarat. Después de que se le nota una mancha con las señales que ha mencionado la Torah, y el Cohen tiene duda, ya lo habíamos platicado, entonces lo recluye por 7 días más.
Una vez que lo recluye y sale y aparece la mancha que es zarat en su piel, entonces ya lo considera impuro. Si todavía está en duda el Cohen, otra vez lo vuelve a encerrar por 7 días más y entonces lo volverá a revisar. Si en este tiempo no se ve claramente la mancha como zarat, ya está liberado. Pero si se determina que es zarat, en ese momento también, ya como habíamos manifestado, tendrá que ser retirado de la comunidad, del campamento, se desgarrarán sus vestiduras y se declarará inmundo en el camino hacia afuera del campamento. Pasado el tiempo de su purificación, pasado el tiempo de la afección, entonces se regresará al Cohen, el Cohen lo observará y determinará si él efectivamente ya está limpio del zarat. Una vez que esté limpio del zarat, es decir, que ya no tenga la mancha, tomará una ofrenda, un corbán, que es el de los palominos, que es una ofrenda de poco gasto. Esta es la ofrenda que se presentará en el primer día. Se lavarán sus vestidos, se bajarán las aguas. Esto ocurrirá en el primer día, y para el séptimo día, 7 días después, si 7 días fueron los días de su observación para determinar que en realidad está impuro, porque ya ahí se presenta en el zarat, también 7 días son el tiempo para poder ver que no vuelva esta afección a su piel. Entonces, después de estos 7 días, sigue limpio, deberá entrar al proceso de purificación, ahora con el sacrificio de animales más grandes, cuadrúpedos. Todo esto deberá llevarse a cabo de acuerdo al sacrificio del Cohen, arrojando el altar después de la shejita, arrojando la sangre en el altar y tomando de la sangre también del sacrificio del corbán un poco e untarlo en los dedos grandes de las manos, de los pies y en el lobo de la oreja. Este rito, si ustedes lo recuerdan, es el mismo rito con el cual fueron consagrados los Kohanim y los Levín. Y estos están al servicio de la comunidad. Recordemos que el error cometido por estos que terminan siendo afectados de zarat es porque hacen una mala intervención en la comunidad y por eso son retirados de la comunidad. Cuando son insertados a la comunidad, están pasando por el mismo rito que pasaron los Kohanim, quienes sirven a la comunidad, con lo cual deben aprender estas personas que para evitar hacer una transgresión comunitaria deberán entonces en primer lugar servir a la comunidad. Esto es lo que nosotros debemos aprender. Debemos aprender que nuestros grandes males que nos vienen a nuestras vidas es a causa de que no tenemos un sentido comunitario y no tenemos un servicio comunitario. Por lo tanto, es importante el estar cerca de la comunidad, cerca del resto del pueblo de Israel, donde quiera que nos encontremos, precisamente para fortalecer nuestra vida física, nuestra vida espiritual, desarrollarnos en esta área, en este aspecto comunitario, dejar de vernos como individuos, como familia única, sino que más bien formando parte de toda la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquella persona que se encuentra ajeno a este sentimiento, entonces sufre de tales caídas en la impureza, en la inmundicia, en la vida emocional, en la vida física, en cuanto a su salud, en cuanto a sus propiedades. Y esto es lo que nosotros estábamos revisando. Bueno, nos vemos para la quinta aliyá. Vayan pasándola bien en esta semana. Shalom.